En Dios no existe la feminidad. Que yo sepa, en el cielo no hay ángelas. En las iglesias sí hay hermanas que se llaman ángeles, yo conozco varias hermanas. Pero en el cielo, angelitas, no he oído decir eso. La Biblia no habla tampoco que hay dioses del género femenino en el cielo, ¿o sí? No habla de que hay dioses o deidades del género femenino en el cielo. Parece que esa cuestión de género es una situación de acá, mientras estamos en la tierra, en la humanidad, ¿cierto? Parece que es así. En Marcos 12, dígnense abrir allá, vamos a mirar en Marcos 12, ¿qué dice allí? Yo leo desde el 18 al 25, me ponen cuidado a esto, 12, 18 al 25. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O sea que los hijos que tuviera el segundo no se contarían de él, sino del hermano fallecido. Inclusive le ponían el nombre del muerto, para que la descendencia fuera del muerto. Eso decía la ley. Y el segundo, dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. ¿Están leyendo, hermanos? Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Oiga eso. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será la mujer? ¿Será ella mujer, ya que todos los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, no será necesario, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Amén. Quiere decir que esa cuestión de género en la eternidad o en el cielo desaparece. Amén. Amén. Yo no sé si los ángeles serán del género masculino o serán asexuales, yo no sé. Estoy ahí en esa, no sé, ustedes analicen. ¿Son asexuales o son del género masculino los ángeles? Porque no dice las ángelas, sino de todas maneras dice los, que corresponde al, ¿verdad? El artículo corresponde al género masculino. Los es un artículo que en plural corresponde al género masculino. Pero no quiero yo hablar de machismo y de hombrija esta mañana. Digamos entonces que los géneros no existen allá y que todos seremos como los ángeles de Dios. Allí nadie tendrá la necesidad de estarse enamorando y de pensar en casarse ni nada de eso. Bueno, ese puntico ahí se lo dejo, escárbenlo. Amén. De todas maneras, no se dice en ninguna parte de la Biblia que haya diosas del género femenino en el cielo. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema paralelo al de la Saturnalia que vimos el 11 de diciembre. Y les invito para que hagamos un breve recuento de ese tema. Por eso tomé el mismo pasaje para que le hagamos un recorderis y con base en ello hablemos de un tema paralelo, el tema de las deidades femeninas. Amén. ¿Me van a acompañar? Bueno, iniciando el recuento, les digo, después del diluvio, los hombres emigraron desde el oriente y llegaron a una llanura fértil en la tierra de Sinar, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí se producía mucho alimento, pero las fieras devastaban los pobladores, la población. En estas circunstancias, cuando cualquiera que brindara seguridad a los pobladores, se convertiría en un líder muy aclamado por ellos. Lo vamos a mirar en Génesis 11. Vuelvan a Génesis, yo creo que deben tener su Biblia abierta allí. 11, del 1 al 4, vamos a rectificar esto. Allá dice, en donde leímos al comienzo,
que de esa gente se poblaron las costas después del diluvio. Y allá aparece la descendencia de los primeros o de los 3 hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. Can fue el padre de Canaán, de las tierras de Canaán antes de existir Israel. ¿Saben cómo eran los cananeos, verdad? Idólatras y tremendos. Cananeos. Y de la familia de Cam, de la raza de Cam, de Canaán, nació también este hombre Nimrod. Y de esas gentes se poblaron las costas. 11.1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, lo que les dije ahorita, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hasta ahí. Ahí está claro que ellos salieron del oriente, caminaron y en Sinar se ubicaron. Ahí construyeron la torre y la ciudad, dice la Biblia, una torre y una ciudad. La ciudad se llamó Babilonia. La torre es la torre de Babel. Seguimos. Como llegaron a esa tierra, allí se ubicaron y allí construyeron la primera ciudad. Había la necesidad grande entre ellos, porque las fieras los devastaban constantemente. Entonces necesitaban a alguien que les brindara seguridad. Quien lo hiciera sería un líder aclamado por ellos. Entonces apareció un hombre llamado Nimrod, que ya lo vimos en el capítulo 10, ¿cierto? Verso 8. Ahí dice el 7. Y de los hijos de Cus, Seba, Ávila, Subta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus, uno de los hijos de Canaán, Cus, engendró a Nimrod. Amén. ¿Está claro? ¿Sí? Espero que tengan la Biblia abiertica y le vayan cogiendo el golpe a esto. Entonces apareció un hombre llamado Nimrod, hombre fuerte, vigoroso y famoso por ser cazador de fieras salvajes, con lo cual defendía a la gente. Claro, se hizo un líder formidable. Nimrod era nieto de Cam, el hijo que maldijo Noé. Este Nimrod se hizo tan famoso que se convirtió en una deidad, o sea, en un dios, que más adelante en la historia y en las escrituras y en la literatura se llamó Baal. ¿Oyeron? También se le decía el dios sol. Para confirmar un poquito, Ezequiel 6.1. Muevan la Biblia. Ezequiel 6.1. Para mirar un poquito la cuestión de este dios sol, ¿de dónde aparece? 6.1. Yo leo, del 1 al 6 voy a leer. Ubíquense para yo comenzar a leer, ¿sí? Van diciendo amén los que van encontrando el pasaje. Amén. Bueno, el profeta Ezequiel, oigan bien esta reseña breve, fue un profeta que desarrolló su ministerio profético en Babilonia, ya cuando la deportación él estuvo en Babilonia. Y allá en Babilonia Dios lo llamó y desde Babilonia le mostró las visiones. Es más, en el Espíritu lo trajo a Jerusalén del Oriente, al Medio Oriente, y lo llevó al templo en visiones. Y le mostró el templo, y le mostró las puertas, y le mostró los cuartos, y le mostró las abominaciones que estaban haciendo en Jerusalén. Porque la deportación a Babilonia se llevó en 2 tandas, en 2 grupos. ¿Oyeron? Cuando Babilonia se llevó al pueblo de Judá para allá, se lo llevó en 2, ¿cómo digo? En 2 tandas. Búsquenme un término. En 2 partidas. Esa es la palabra que quiero usar. 2 partidas. En la primera se llevó al rey Joacín y una cantidad de gente. Y quedó el resto del pueblo en Jerusalén.
Pero ahora Dios llama a Ezequiel en Babilonia y empieza a mostrarle lo que le faltaba todavía de cautiverio a Jerusalén. Entonces aquí en el 6 de Ezequiel dice así: ojo al pasaje, profecía contra los montes de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel. ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba en Babilonia, porque él fue llevado en la primera partida. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada. Oiga la profecía dura para Israel todavía. Y destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos eran los de idolatría, donde ponían las idolatrías. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol. Fíjense que los israelitas adoraban el sol, el dios sol. ¿Y quién era el dios sol? Nimrod, Baal, el mismo. Y vuestras imágenes del sol serán quemadas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos delante de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas. Dice que en Israel había imágenes del sol. También las representaban con los obeliscos. El obelisco ese que hay aquí a la entrada de Valledupar, vea, ese es un objeto pagano. El más grande del mundo, creo que lo llevaron de no sé qué país a Roma y lo tienen en la plaza de San Pedro en Roma, la iglesia católica. Creo que tiene 70 y pico de metros de altura. Le pagaron a unas gentes para que lo llevaran creo que era desde Alejandría, de por ahí, por mares. Imagínense un instrumento eso de puro concreto, de piedra, y era pena de muerte si lo dejaban partir y no lo llevaban a Roma. No sé cómo lo hicieron, cómo lo embarcaron por mar y por tierra hasta que lo llevaron allá a la plaza de San Pedro en Roma. Ese obelisco que señala hacia el sol es una imagen del sol y también simbolizaba lo que se llamaba en aquel lenguaje el falón, o sea, el miembro del hombre, el miembro viril. Falón. Y aquí habla el profeta de las imágenes del sol que tenían en Jerusalén, abominables a Dios. Y Dios se las mostró a Ezequiel. Nimrod se hizo tan famoso que el pueblo lo veneraba. Volvamos a Nimrod. Entonces se ingenió otra idea para proteger mejor al pueblo. En vez de pelear con las fieras salvajes, aglomeró la gente construyó 8 ciudades y las amuralló. La primera de ellas fue Babilonia, ahí lo dice en Génesis 11, que el principio de su reino fue Babel, fue Babilonia. Por eso esa ciudad o ese lugar es considerada por muchos como la cuna de la humanidad. Vamos allá a 10:10 de Génesis. No se cansen de voltear la Biblia. Hermano, yo paso los días enteros en mi oficina dándole vuelta a esto. Yo he pasado mis días desde la mañana hasta la tarde. 10:10. Y fue el comienzo de su reino, digan. Y después de Babel, Eret, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De ahí salió para otras partes y construyó a Nínive, que es la capital de los asirios, que ya no existe Nínive, Asiria. Rehobot, Cala. Es decir, construyó 8 ciudades. Este hombre poderoso. Con esas 8 ciudades organizó un reino y se hizo poderoso política y religiosamente, proclamándose un rey sacerdote, o sea, era autoridad civil y eclesiástica. Este personaje misterioso. Y convirtió a Babilonia en la cuna de las falsas religiones que hoy llenan
todos los pueblos de la tierra. Toda esa idolatría que hay desparramada por el mundo en los pueblos tiene sus raíces en Babilonia, donde Nimrod convirtió ese lugar en la cuna de la idolatría mundial. Vamos, la Biblia dice que el comienzo de su reino fue Babel, ¿cierto que sí? O sea, Babilonia, porque él hizo la torre y la ciudad. ¿Y qué es Babel? Babel es o fue un centro astrológico, templo de una misteriosa religión que más tarde se desplegó por toda la tierra, por todo el mundo entero. Esa es la raíz de la idolatría contemporánea. Si le hacemos un estudio de los pueblos y de los países, cada país tiene un dios y cada pueblo tiene un patrón. Pregúntele a San Diego cuál es el patrón. Pregúntele a Bosconia cuál es el patrón. Pregúntele al Copey cuál es el patrón. Y en las ciudades grandes, cada barrio también tiene un patrón. Pregúntele al barrio 1 de Mayo cuál es el patrón. ¿Quién es? A San Martín. En Bosconia es San Juan Bosco. En el Copey es San Roque. En Caracolicito me parece que es la Virgen del Carmen. Aquí en el Valle generalmente es Santo Siomo. Esa variedad de dioses que se ha desplegado por toda la tierra, todos tienen su nacimiento, su raíz allá en Babilonia con el nacimiento del dios Sol. Bueno, ese es el origen. Muerto Nimrod, Semirame la viuda tuvo un hijo ilegítimo, dije que es un recuento, ahora entramos en lo otro, llamado Tammuz, y dijo que era Nimrod su esposo fallecido que se había reencarnado en el vientre de ella, para darle continuación al culto del dios Sol. Ahora ya no era con Nimrod, sino con Tammuz, el hijo, reencarnado, entre comillas, Tammuz a la cabeza. Vamos a mirar en Ezequiel. Ayúdenme para salir del recuento y después Ezequiel 8. Ezequiel 8. A estas reseñas hay que ponerles cuidado porque inclusive son como la base para entender lo demás. Les dije que 8, ¿verdad? Sí, si no estoy equivocado. 13 al 16, 8, 13. ¿Me acompañan? Yo leo. Me dijo después, el mismo Ezequiel en las visiones, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. Estaba en Babilonia, pero Dios le estaba mostrando en visiones el estado de Israel, de Jerusalén. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. La puerta que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí, sentadas, endechando ¿a quién? Lean, hombre, digan. No me vayan a dejar solo. Endechando a ¿quién era Tammuz? El hijo de Semirame. Pero ella dijo que era Nimrod que se había reencarnado en el vientre de ella. Entonces tuvo un hijo por obra y gracia. Algo parecido al misterio de María, ¿verdad? Ese fue el truco. Por obra y gracia. Luego me dijo, dice Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, claro, en el espíritu. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones que sus espaldas vueltas al templo, o sea, le daban la espalda al templo de Jehová, y su rostro hacia el sol, hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿A dónde sale el sol? Pues en el oriente. Postrándose hacia el oriente. Hay una escritura por ahí que no la tomé en cuenta que dice el sol naciente. O sea, esas eran las costumbres del lejano oriente. Adoraban al sol naciente. Y ese sol prácticamente para ellos era Nimrod. Ese era el dios sol. Amén. Comprobamos en la Biblia que sí habla de estas deidades, del sol y de Tammuz. 8:13. Entonces le dieron continuación al culto del dios Sol. De esta manera, Nimrod, Semirame y Tammuz
Ya identificamos bien esos personajes, ¿verdad? Nimrod el padre, Semirame la esposa y Tammuz el hijo. De esta manera, Nimrod, Semirame y Tammuz terminaron siendo venerados por el pueblo, por la gente, y formándose la primera Trinidad que se conoce en la historia. Les decía hace unos 15 días que ahí comenzó la creencia de la Trinidad. Después se la aplicaron a Jesús, o al Padre, al Hijo y a la Virgen, en Roma. Fue exactamente ahí en Babilonia, ahí con Tammuz y Semirame, ahí donde nació el culto a la Reina Madre, que usted lo encuentra regado por todas las páginas del Antiguo Testamento. Un culto horripilante que más tarde se desparramó por toda la tierra. Una perniciosa doctrina abominable a Dios que en la Biblia era sancionada con la muerte. Los que adoraban ídolos en Israel y lo encontraban, se moría. Amén. Amén. Por eso esta doctrina de los dioses y de las diosas fue un tropezadero para Israel. Y de ahí salió de esa diosa el nombre de Acera y muchos nombres más. Vamos a estar pendientes. ¿Tienen Biblia, tienen micrófono para que me ayuden a leer? Lo más pronto posible. Agárrenlo. A ver si facilitamos, porque vamos a leer varias escrituras. No se las vaya a perder, hermano. Hermano y hermana, usted va leyendo allá. Primero de Reyes 9:13. ¿Quién lo tiene ahí ya? Todavía, ¿no? El que yo primero encuentre lo leo yo. Para que vean la pernicia que había con esas creencias en los dioses. En la nueva... Sí, dígale. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puse por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. A ver. Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Hermano Álvaro, discúlpeme, yo di mal la cita, pero está ahí cerquita. Es en el 15. 15, 9 al 13, ahí a la afuerita. Hermano, discúlpeme. 15, 13. 15, 9 al 13. ¿Lo leo? Dele. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ajá. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Amén, hasta ahí, hermano, muchas gracias. Detengámonos un poquito. ¿Vieron el pasaje? Póngale buen sentido para que vea que este rey quitó del país a los sodomitas. Bueno, si hubiera estado ese rey ahora, era mucha la gente muerta que había, ¿no? Y quitó todos los ídolos que su madre había hecho. También privó a su madre Maaca, de ser reina madre. Esa era la tendencia de la reina madre, porque Semirame se convirtió en esa diosa, la reina madre del cielo. Pero privó a la mamá de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. ¿Quién era Acera? La diosa Semiramis. En la Biblia encontramos eso de Acera, Baal y Acera. Baal es el dios sol. Acera, en otras partes Astarte, Astarot y así con esos nombres que los vamos a seguir viendo. Pero privó a su mamá de ser reina madre. Jueces 11:13. Jueces, vamos a leer varios pasajes, así que no se me vayan a cansar, pero búsquenlos. 11:13, ¿lo hallaron? El que lo halle, léalo. Yo lo tengo aquí. Jueces 11:13, dice: el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Yefté. Los mensajeros de Yefté. No, es que yo estoy enredado con la cita, hermanito. Discúlpenme. Es 2:11. Ahora sí me ubiqué al 13. Si lo tienen, lo leen. Si no, yo lo leo.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire que esos dioses se multiplicaron. Y ya saben que Baal es la copia de Nimrod. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos. Oigan eso. Que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. A Baal y a Astarot. ¿Quiénes eran? Nimrod y Semirami. El dios sol y la reina. Miren la tendencia fuerte que tenían los israelitas de mezclarse con las creencias de los pueblos de alrededor. Ahí dice, la gente de alrededor los minaba, los bombardeaba. Y había esa tendencia de adorarse o inclinarse ante esos dioses. Primero de Samuel 7:3. Primero de Samuel 7:3. Ya lo tengo. ¿Lo leo? Habló, cuando lo tengan díganme, hermano, para que me lo lea. Y cuando yo lo encuentre, porque quiero que como son varios que no nos demoremos. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. Amén. ¿Quién es Astarot? La diosa, la divinidad femenina, oriunda u originaria de Babilonia, de Semiramis. ¿Listo? Primero de Samuel, ahí como son varias que no me voy a embolatar aquí. En el 12:10, ahí mismo de Samuel. Bueno, Álvaro, si lo consigue o alguien con el micrófono, hágale. Yo lo tengo aquí ya. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Amén. En un momento de reconocimiento dijeron, líbranos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido ¿están viendo? A los Baales y a Astarot, o sea, al dios Sol y a la Virgen. Astarot es el nombre allá de ellos de la diosa madre, de la reina del cielo, también la llamaban. Era una tendencia terrible y fue una doctrina fuerte, misteriosa, que se regó en el mundo antiguo. Y esa lucha la tenía Israel, ¿verdad? Este es 7, ¿qué? 12:10. Primero de Reyes 11:5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo encuentra? El que lo tenga. Les dije Primero de Reyes 11:5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Ese es el qué? ¿12 qué? 11:5 del primer libro de Reyes. Amén. 11:5. Mire Salomón, que era un gran hombre inteligente, un hombre que tuvo experiencias con Dios, y mire a dónde cayó, en la bajeza de la idolatría, porque Salomón siguió a Astoret. Astoret, esa virgen, era la diosa reina esa, diosa de los sidonios, y a Milcom. Bueno, ídolo abominable de los amonitas. Claro, era abominable a Dios, a los amonitas no. Ídolo abominable a Jehová era el de los amonitas. Terrible. Seguimos, ¿verdad? Jeremías 7:18. No se descuiden, hermano, porque esto nos sirve de base para lo que seguimos haciendo. Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos para provocarme a ira. Jeremías fue el precursor de la deportación a Babilonia. Él fue el que le predicó al pueblo que iba a venir un rey que los iba a invadir y que iban a tener esa tragedia tan nacional tan grande. Ese fue Jeremías, y en una de sus predicciones, en uno de sus anuncios les recuerda, miren lo que ustedes hacen,
están apartados de Dios, que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacerle tortas a la reina del cielo, esa diosa que tenía tanto poder y tanta influencia en los pueblos. Era tanta la influencia que se metía hasta en los israelitas. Y por último, Éxodo 22:20, por último pues en esta lista. Éxodo 22:20. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿No dicen amén? ¿Ah? ¿Dicen amén? El que ofreciere sacrificio a Jehová, ¿qué le pasaba? Será muerto. Deuteronomio 27, ese no lo tenía en la lista, pero me acordé ahora. Vamos a mirarlo. 27:15, lo leo. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en lugar oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. La palabra maldito era que esa persona, pena capital. Todo el que hiciera escultura o adorara ídolo en Israel, esa era la ley. Cuando dice será cortado de su pueblo, quiere decir que maldito, que no se la perdonaban, hermano. Y todo el que adoraba ídolos sería muerto. Era que esa era una tendencia satánica, diabólica, que se quería meter en el seno de Israel para que olvidaran a Jehová. Y por eso Dios luchó con Israel, porque esa doctrina perniciosa se introducía. No dejaba el Señor que los israelitas se casaran con mujeres extranjeras, era por eso, hermano. Por eso, porque esas mujeres venían con las creencias de allá. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Se casó con unas mujeres extranjeras y le metieron su doctrina. Hay hermanos que dicen, hermano, ¿usted qué dice? Yo me enamoré de ella, pero ella es trinitaria, hermana, pero ella no me dice nada. Ahora que está enamorada no te dice nada. Hermano, las muchachitas, las hermanitas, me casé, hay un hermano, pero es de la iglesia trinitaria, hermano, pero él dice que no, que yo puedo seguir. Sí, ahora que está enamorado, deja de ver las tragedias que te daban formar en el hogar, porque esas mujeres del oriente traen en su corazón la doctrina de sus padres. Amén. Y el Señor no permitía que de allí se casaran con las mujeres extranjeras. Preferían matarlas antes que traerlas acá porque eran tropezaderos. Como mujeres eran personas humanas, lo mismo que las de Israel, pero era que traían el veneno de la doctrina diabólica. Esto era el tropezadero de estos dioses y estas diosas. Ya ven que eso fue generalizado. Cuando los hombres fueron esparcidos en la torre de Babel, llevaron este culto de la reina madre o reina del cielo a todos los países que fundaron, entre ellos a Roma. Iban fundando países, iban llevando la doctrina de la reina madre, de la virgen, reina del cielo. Entre ellos a Roma, donde adoraban a Saturno y a Venus. En Roma le cambiaron el nombre, pero era el mismo. Saturno era la representación de Nimrod o de Baal o de Tammuz, del dios Sol. Y Venus, que era una virgen que adoraba a la antigua Roma, era la representación de Semíramis, la diosa madre en Roma. Este culto era tan fuerte y místico que se convirtió en un tropezadero para el pueblo de Israel. ¿Sabe la lucha que tenía Dios con ellos? Además era la antítesis de Dios, toda vez que la Biblia no nos habla de una divinidad femenina en el cielo. Se sabe que lo contrario a Dios. Eso de la adoración a esas reinas, madres, a esas vírgenes, que en Israel llegaron a existir. La mamá o la mujer del rey venía siendo la reina madre. Nosotros hoy pudiéramos decir, hay poder en el nombre de Jesús. Jeremías 44, 17 al 19, dice la palabra del Señor ahí en ese pasaje.
¿Lo tienen o lo leo? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, Oiga eso. y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Oiga la defensa. Estaban tratando de defender la Reina del Cielo. Había una apostasía en Israel. Eso estaba previo ¿cómo fue la palabra? Estaba próximo a la deportación a Babilonia. Y Jeremías luchando con ellos, mostrándole, y ellos contrarrestando, defendiendo a la reina, la Virgen. Y era que lo defendían a capa y espada y presentaban pruebas. Decía, cuando le adoramos, cuando le brindamos ofrenda a la Reina del Cielo, no nos faltó nada. Pero ahora que nos hemos puesto a adorar a Jehová, nos ha faltado todo. Oye, cómo es la ceguera espiritual, cómo es el engaño del diablo. Y así hay gente, hermano, que defienden la botella de ron y hunden la Biblia. Hunden la Biblia. Porque ellos se aferran a su creencia. Y estas eran las mujeres del pueblo de Israel. Por eso decimos, es la antítesis. O sea, lo contrario, lo opuesto a Dios. Porque en el cielo no se ve que haya una divinidad femenina. Esa tendencia de las diosas, de las divinidades femeninas, es una tendencia contraria al cielo, diabólica. Y eso minó toda la tierra. Amén. El culto era tan fuerte y místico que se convirtió en un tropezadero para Israel. Además era la antítesis de Dios, toda vez que en la Biblia no nos habla de una divinidad femenina en el cielo, ya lo leímos. Pero ellos creían en su diosa. Para apreciar mejor cómo el culto de Semirame se regó por toda la tierra, miremos parte de una larga lista que existe de vírgenes veneradas en el mundo antiguo, o sea, antes de Cristo. ¿Me van a oír la lista? La voy a leer. No es toda, pero recogí una parte. Escúchenla. Istar, en la región de Babilonia, diosa mayor y de la guerra, diosa del amor y de la guerra. ¿Quién más sería esa? Tenía que ser Semiramis. Istar. Sigmu, en la milenaria China, hay una diosa que la adoran los chinos. La Santa Madre, con el niño en los brazos, en la China. Indrani, en la primitiva India. En la India adoraban a esa virgen con el nombre de Indrani. Nana, entre los sumerios. Astarot, este era su nombre en Canaán. ¿Y qué era Canaán? El pueblo que fundó Can. De allá era Nimrod. Entonces esa virgen de Canaán, llamada Astarot, ¿quién creen ustedes que era? Semiramis. Esa Astarot era el tropezadero, era la debilidad de Israel. Isis, no le llaman a Isis Bustamante, esta Isis era el nombre que le daban a la diosa faraónica. En el Egipto faraónico tenían una diosa llamada Isis. ¿Quién era? Una representación de Semiramis. La diosa de la fecundidad. Nutria, diga hermano. Era la diosa de la fecundidad de los egipcios. Sí, la diosa de la fecundidad de los egipcios. Nutria la nominaban los etruscos en un lugar llamado Etruria. Herta, en la mitología germánica, o sea, en Alemania, tenían su diosa y la llamaban Herta, lógicamente copia de Semiramis. Venus, en la vieja Roma, diosa del amor y de la fertilidad. De ahí viene la palabra veneria, enfermedades venéreas, de Venus. Y yo creo que la adoran el viernes, yo creo que el viernes es el día predilecto, favorito, de la Venus.
Cibeles la llamaban en Asia e Iberia. Sigo con la lista del mundo antiguo. Después miramos las del mundo nuevo, ¿oyeron? Astarte, diosa mesopotámica, en Mesopotamia, cerquita de allá de Babilonia, entre los ríos, entre ríos. Virgen de Fátima, la llamaban en Tejos, Portugal. Nuestra Señora de Lourdes, en Lourdes, Francia. Disa, la llamaban los escandinavos, también con el niño en los brazos. Virgo Paritura, la llamaban los druidas, que quiere decir Madre de Dios. Nuestra Señora de Franquería, la llamaban en España, esto antes de venir Cristo. Afrodita, la llamaban ¿dónde? En Éfeso. Los griegos, en Éfeso, es Diana de los Efesios. Amén. Solo recogí esta lista que la vamos a mirar. ¿Por qué no vamos un poquito al libro de los Hechos y miramos el pasaje de Diana de los Efesios? ¿Me acompañan? Voy a leer ese pasaje. Hechos 19. No vinimos a pasear esta mañana ni vinimos a guardar el 25 de diciembre. Nos interesa poco eso. Pero la palabra del Señor sí nos interesa a nosotros. 19:23. Este pasaje es precioso. Vamos a mirar el aferramiento que tenía esa gente a esas vírgenes, a esas diosas que minaban el mundo antiguo. ¿Ya lo hallaron? 19:23. ¿Cómo dice el título? Díganlo a ver. Préndanme el abaniquito para acá. ¿O aquel? Póngamelo por aquí cerquita, que no me vaya a mover las páginas de la Biblia. El alboroto en Éfeso. O préndanlo. Esos no prenden. Bueno, yo tengo calor, como yo estoy moviéndome, no sé los demás, ¿no? De todas maneras, préndanlos, los que se puedan. 23, ¿sí? Bueno, miren la Biblia. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. O sea que el que revolcó el paraco, el avispero, fue Demetrio. ¿Quién era Demetrio? Un artífice que hacía de plata templecillos de la diosa, o sea, templos en miniatura, templos pequeñitos. Porque es que el templo de Artemisa o de la gran diosa Diana en Éfeso, hermano, creo que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eso fue extraordinario, el templo de Artemisa o de Diana en Éfeso. Eso fue una cosa tremenda, monumental lo que hicieron allá, el templo de Artemisa. Y esa diosa tenía mucha fama. Voy leyendo y vayan mirando. ¿Sí? A los cuales, a los artífices y a toda esa gente los reunió Dionisio con los obreros del mismo oficio y dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Cómo sería la fama? Esa es la representación de Semiramis. Y esa creencia se desparramó por toda la tierra. ¿Qué verso leí? Era Asia y el mundo entero. El 28. Cuando oyeron estas cosas, la gente oyó eso de Demetrio, que él fue el que le prendió fuego a eso, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y hubo el disturbio y se alborotó la gente. ¡Grande! Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. Esos estaban pagando el pato, como dicen por ahí. 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Es que si cogen a Pablo, hasta lo hubieran. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado
rogándole que no se presentase en el teatro, porque eso estaba que hervía. La ciudad estaba desbordada. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Terrible, ¿verdad? Y sacaron de entre los multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con las manos y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por hora y media. ¿Cómo les parece la multitud enfurecida? Por hora y... 2 horas y media, ¿qué dice ahí? 2 horas. Uy, hermano, eso es bastante. ¿Y qué era lo que gritaban? 2 horas gritaban. 2 horas y media gritando ¿qué? ¿Qué era lo que decían? Grande diosa de los efesios, grande diosa de los efesios, grande, qué fe, qué fervor tan grande y qué terrible. ¿Lo están viendo, hermanos? Yo creo que de esta manera uno entiende mejor los pasajes. ¿Por qué ocurren las cosas? Las cosas tienen una razón de ser. Gritaron, ¿dónde está el verso? ¿Cuál es el verso, hermano? 34. El 34. Por cuanto le conocieron, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Casi por 2 horas. ¿Allá dice cuánto? Casi por 2 horas. 2 horas. Sí. Grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Mire qué concepto tenían de esa virgen. Sí, señor. ¿De dónde venía? Venía de Babilonia, hermano, de Semirame, y ellos decían que era de Júpiter. ¿Está viendo lo que es el camuflaje espiritual? Eso se llama camuflaje o mimetismo espiritual. De Júpiter, decían ellos, ¿qué concepto? Puesto que esto no puede contradecirse, él les apoyó y les dijo: no, si es que nuestra diosa vino de Júpiter, eso no se puede contradecir. Es necesario que os apaciguéis con todo eso, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se les concede, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea que la autoridad aplacó a la gente y les mostró, no para echar abajo lo que ellos decían, sino para decirles que tuvieran mesura, que se podía tratar ese pecado, ese delito, según ellos, de otra manera, por la ley. Hermano, era terrible. Están viendo el fanatismo, la entrega que esos pueblos tenían a la gran diosa reina del cielo. Era una entrega que se hacían matar por ella. Y miren cómo este Demetrio era el platero que hacía templecillos de Diana. Quiere decir templos en miniatura, pequeñitos para vender. Y de eso obtenían la riqueza. En Éfeso era una ciudad famosa, rica. Y era la guardiana de la gran diosa venida de Júpiter. Y según la historia, ese templo que le hicieron a Artemisa o a Diana vino a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, conocido en la literatura universal. Terrible, ¿eh? Y la gran diosa Diana, dicen que era una estatua que tenía senos por todas partes, senos de mujer por todo el cuerpo. Eso quería decir que ella era diosa de la sexualidad y de la fertilidad, de la fecundidad. Gloria al Señor. Ese concepto de las diosas. Yo leía en un periodiquito un día que, escuchen esta historia, los japoneses dicen que son como ingenuos en el asunto de las creencias de ellos. Y sus dioses tienen sus dioses y todo, pero ellos son un poco así ingenuos. Y allá
hay catolicismo. Y en una iglesia católica en Tokio, en Japón, ahí administraba un curita. Entonces, una pareja de japoneses que no tenían hijos, solo leí en un periódico, no tenían hijos, se fueron una noche al altar del templo donde estaba la imagen de María Santísima, como dicen los... ¿Ah? A esa, María. Entonces, ya la pareja de japoneses se fueron hasta el altar delante de la imagen de la Virgen María y comenzaron a tener relaciones sexuales ahí. Cuando se dio cuenta el cura, vino enfurecido y cogió y los regañó y los satanizó y los echó para afuera para sacar el sacrilegio de ahí. Y ellos llorando y humildemente le dijeron al sacerdote, le dijeron: no, nosotros no quisimos profanar ni pecar, es que nosotros no tenemos hijos y vinimos para que la Virgen nos hiciera un milagro. No es cuento, chisme ni nada. El cura se le abrió el corazón y viendo la ingenuidad de ellos y la sinceridad y la inocencia de ellos, dijo: bueno, es que quédense ahí, pero cuando se vayan me cierran la puerta. Da risa, ¿verdad? Pero lo leí en un periódico, hermano, fue algo que pasó. Por esa fe que la gente le tiene a la Virgen, a las vírgenes. En Israel hay una parte que llaman la Gruta de la Virgen. Es una cueva, gruta quiere decir cueva, en una piedra blanca caliza. Y la leyenda dice que cuando María huía del rey, ayúdenme, Herodes, de paso por el camino se sentó ahí en ese lugar a darle seno al niño y le cayeron unas gotas de leche y la piedra se volvió blanca. Y allá van gentes de todo el mundo, especialmente las mujeres que quieren concebir. Y se llevan raspadita la piedra y se la toman de remedio y dicen todo el mundo ahí cuentos que recibieron milagros. Y eso lo tienen hueco, hondo. Todo el que viene de cualquier parte del mundo a que le haga un milagro, a que le conceda un hijo, en fin, lleva su raspadita de esa piedrita blanca, caliza. Se llama la Gruta de la Leche. Ese no es cuento, eso es real. La fe que esta gente le tienen a esas vírgenes. Entonces, Dionisio, el platero de Éfeso, fue el que alborotó el avispero porque a él lo afectaba mucho la creencia de él. Y dijo: miren que este Pablo convence a todo Asia y al mundo entero con esa doctrina, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y alborotó a la gente. Y muchos llegaron sin saber qué era, a gritar y a acompañar. Fue terrible. Lean allá en sus casas cuidadosamente el alboroto de Éfeso. Y piensen en el tema que yo, para que vea que lo va a entender mejor, por qué en ese tiempo la gente era así, tan entregada férreamente a esos credos y a esa diosa de Éfeso, Artemisa, Afrodita también le decían, o Diana de los Efesios. Amén. Muchos paganos en esa época, querían seguir el cristianismo por aquellos días, pero era tan fuerte en sus mentes la adoración a la diosa madre que no lo querían abandonar, la creencia que traían. Entonces, es más, aquí todavía ocurre. Hay gente que se entrega al evangelio y todavía guarda la imagen de la virgencita por allá, porque es duro para uno cuando se entrega a dejar eso. Entonces buscaron no querían dejar la adoración ni abandonarla. Entonces buscaron una similitud para atraerlos, para que la gente se convirtiera. Roma buscó una similitud. Pero ¿a quién más podrían usar como reemplazo de la diosa madre? ¿A quién buscaran? ¿Se imaginan? Bueno, pero díganlo. Claro que a María. Amén. Claro que a María. ¿Me están oyendo? Recuerden que a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, no le queda difícil falsificar cualquier cosa con tal de engañar al mundo. Amén, lo vimos en esa ocasión, ¿sí o no? No olvidemos que Roma fue la heredera de Babilonia.
Por eso no es de extrañar que el Vaticano, que es el trono de Dios en la tierra, esté precisamente en Roma y no en otro lugar del mundo. ¿Por qué? Por eso, a todo lo que venga de Roma, póngale la lupa. ¿Me oyeron? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya ustedes saben que Roma, con Constantino a la cabeza, fue el laboratorio donde se mezcló el cristianismo con el paganismo, produciéndose un terrible mestizaje espiritual, que es lo que se llama sincretismo. Tomar elementos de un lugar y mezclarlo con el de otro en materia de religión. Sincretismo. Gloria al Señor. De ese mestizaje espiritual, de esa mezcla, salió la iglesia romana. Es una mezcla, formando una misteriosa maquinaria mundial que tiene como sede el Vaticano. El Vaticano. Amén. Amén. De ahí salió, porque ella es una mezcla, de esa mestizaje espiritual salió ella. Y no solamente se mezcló allá, sino que se sigue mezclando. Amén. Los discípulos del Señor nunca adoraron a María. Que hay lectores de la Biblia y de la historia que saben eso. Nunca adoraron a María. Y hasta el siglo V después de Cristo, la Iglesia Católica tampoco adoraba a María. ¿Saben eso? Amén, así es. Uno de católicos no le dicen eso. A los 500 años fue que la Iglesia Católica inventó en sus concilios de aprobar la adoración a María, pero la Iglesia Católica al comienzo tampoco la adoraba. Y eso fue materia de grandes discusiones en los concilios. Y unos decían que no y otros decían que sí. Y eso fue terrible. Hasta el siglo V, la Iglesia Católica tampoco la adoraba. Fue en el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso. ¿Y quién estaba en Éfeso? ¿Quién era la reina de Éfeso? ¿Quién era la patrona? Pero allá se hizo el concilio de Éfeso y allí se aprobó la adoración a María, es decir, cambiándole la fecha o poniendo a María para que reemplazara a la gran diosa madre. Precisamente donde estaba Afrodita o Diana de los Efesios, diosa del amor y de la fertilidad. En el año 431 en Éfeso se aprobó la adoración a María. Estos son datos que uno debe tenerlos claros para saber cómo es que es la cosa y para saber en qué creemos y por qué creemos. Démosle gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor. Fue en el concilio de Éfeso que después de muchas discusiones de los jerarcas, se aprobó la adoración a María como la reina madre de Dios, con el niño en los brazos, dándole a María un tinte divino, o sea, endiosándola, divinizándola, y llamándola inmaculada, purísima, venerable madre de Dios, ya no solo del cielo y de una cosa, de Dios, poniéndola por encima de Dios, santísima. Poniéndola por encima de Dios. ¿Dónde se inventó eso? ¿Dónde se fraguó? Se fraguó en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Aleluya. 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 Fue donde le dieron tinte divino a esta y la convirtieron en la reina Madre de Dios. Así fue como en Roma se originó, allá fue en Roma, donde se originó la teología mariana, la teología de María, que produjo en Latinoamérica una extraordinaria mariolatría, acá en nuestros países americanos, que causó, o latinoamericanos, que cautivó los pueblos enteros, con una fuerte devoción a María, eso lo sabemos todos. Lo repito,
Así que fue en Roma que se originó la teología mariana, que produjo en Latinoamérica una extraordinaria mariolatría que cautivó los pueblos enteros con una fuerte y ardiente devoción a María. Roma, a través de España, trajo esa mariología como una burbuja pegajosa que atrapó los países latinoamericanos que fueron colonizados por ellos, polarizando el norte con el sur. Vamos a darnos cuenta de eso, porque quien trajo esas creencias y que las mezcló con las del indio americano fue España. Roma, a través de España, trajo esas cosas aquí, a Latinoamérica. No a las Américas, a Latinoamérica. Porque Estados Unidos es de América y Canadá también, pero allá no fue así. Porque allá no los colonizó España. Y por eso hablamos de polaridad norte-sur. Porque el sur, nuestros países latinoamericanos, fueron colonizados por los españoles, que traían los curas con la cruz en una mano y la espada en la otra. Los curas traían la cruz en una mano y la cuchilla en la otra. Pero a Norteamérica y Canadá, Canadá y Estados Unidos, los colonizaron los colonos que vinieron del Reino Unido, ¿cómo digo? ¿Me fue? De Inglaterra. Y esas gentes en Inglaterra eran gentes de personas de origen protestante, lo que llamaban antes protestantes, o sea, evangélicos. No diría que eran pentecostales, pero eran gente que no eran católicos, evangélicos. Y esa gente de origen evangélicos o protestantes, como se decía, colonizaron a Estados Unidos y al Canadá, o sea, a Norteamérica. Por eso hay una polarización entre Norteamérica y Suramérica. Mientras que los países de Suramérica y latinoamericanos somos unos pueblos atrasados, pobres, arruinados, llenos de prostitución, de drogas, de guerrillas, de paramilitares y de gente matona. Unos pueblos de hacinamiento y prostitución. Las ciudades hay hacinamiento de gente perversa. Los pueblos del norte son gente inteligente, rica, como son esos países. Mire la polaridad. Porque estos países nuestros fueron colonizados por gente que mandaron de España, de lo más malo que había allá, los que no podían soportar. En las cárceles de Portugal y de España, sacaron todo ese personal malo, lo embarcaron en los barcos y los mandaron para el Nuevo Mundo, para que se los comieran los tigres y las culebras y las fieras aquí, para que se murieran de inanición en el mar. Y esos malandros fueron los papás de nosotros, desgraciadamente. Esos malandros fueron los abuelos de nosotros. Vinieron y atropellaron las indias y las violaron. Ese es el origen, lamentablemente, de nosotros. Y se produjo el mestizaje. Usted frecuente oye decir que nosotros somos mestizos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué somos mestizos? Claro, los españoles y portugueses, bandidos, esos que llegaron con las indias americanas. Ahí está. Nos dañaron. Bueno, gracias a Dios que el Señor nos amó. Gracias al Señor. Que a buena hora el Señor dijo, no déjenme estos mestizos. Denme estos mestizos a mí. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Jesús sacó la cara por nosotros y si no, no valiéramos nada. Porque ante el mundo nosotros somos los más malos del país, del planeta. Colombianos, guerrilleros, drogas, narcotraficantes. Los que salen a otros países saben cómo tratan a un colombiano por allá. ¿Oye? Nos estigmatizan donde quiera que vamos. Pero un gringo, un canadiense, personaje, hasta sin visa. En la mayoría de países no le piden visa. A un americano, a un norteamericano, nada. Vaya un colombiano, puede llevar las visas que tenga y lo hacen desnudar, hermano Toño. Lo meten en pieza y le quitan la ropita, hermano, hasta los interiores se los requisan aún. No estoy exagerando. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre el norte y el sur, polaridad norte-sur. ¿Por qué? Porque nuestros países los colonizaron los católicos de España.
Mientras que a Norteamérica lo colonizaron los evangélicos de Inglaterra. ¿Están oyendo? ¿Qué diferencia? Gloria para el Señor. No valíamos nada, hermano, y aquí en la tierra no valemos nada. Pero el Señor dijo, eso, sinvergüenza, que no sirven para nada, déjenmelos a mí, échenmelos para acá. Eso, que no sirven para nada, déjenmelos a mí. Que yo los hago servir. Yo los hago servir, dijo el Señor. ¿Para qué servía yo en la vida? Un muchacho grosero, relajado. Un muchacho plebe. ¿Qué valía yo? ¿Para qué servía yo en este mundo? Quizás hasta un antisocial sería yo a esta hora si el Señor no hubiera dicho, déjenmelo a mí. Seguramente yo, si no estuviera enterrado, fuera un antisocial en Colombia. Pelado, relajado, grosero, que no sabía nada ni servía para nada. Pero se atravesó Jesús. Se atravesó el Señor y dijo, déjenme ese muchacho grosero. A mí me sirve, dijo el Señor. ¡Aleluya! Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Entonces fue Roma a través de España que nos trajo a nuestros países esa mariología como una burbuja pegajosa que atrapó los países latinoamericanos que fueron colonizados por ellos y polarizó el norte con el sur. Es por eso que la mariolatría es tan fuerte en Latinoamérica que cuando llegó el Evangelio a Colombia, los defensores de María persiguieron y mataron a muchísimos hermanos. ¿Sí sabe eso? Tan fuerte esa mariolatría que cuando el Evangelio llegó a Colombia ya eso estaba aquí. Y fueron muchos hermanitos nuestros, queridos hermanos, escuchen. A nosotros no nos ha costado nada esto, pero los que trabajaron la primera hora bajo el sol ardiente, bajo el sol radiante, hermano Toño, les tocó a nuestros hermanos dar la vida, hermano. Les quemaban las casitas, los expropiaban en Colombia, les quitaban los bienes. ¿Qué más? Los apedreaban. A mí no me llegaron a romper la cabeza, pero allá en el botón allá llegando a Monpó, estábamos haciendo una campaña en las laderas esas, y nos llovía la piedra, por la misericordia, y no me cayó una a mí en la cabeza. Nuestros hermanos murieron, y en Colombia los defensores de María, mandados por los sacerdotes, mataron a varios pastores y hermanos de la iglesia por ese ardiente celo con María. Y si no, pregúnteselo a un santanderiano de 60 o 70 años para arriba para que vea. Por ahí están los viejitos santanderianos. Eso para todo es María Santísima y Virgen Santísima y Virgen. ¿Quién nos echaba un cuento? Alguien nos echaba. El hermano File creo que tiene un cuento de un hermano. Pero cuando no era hermano, peleaba. Y tenía una pelea con otro y el otro salió corriendo. Y el de la cuchilla iba atrás, dos santanderianos peleando. Y el otro iba con los cuchillos y decía, Virgencita linda, no me lo dejes ir. Virgencita linda, no me lo dejes. Y cuando llegó a los pobres hombres se enredó en una cerca y llegó el creyente de María y chan. ¿Se lo agarró el alambre o la Virgen? ¿Lo detuvo la Virgen o lo detuvo el alambre? Eso llegó a nuestros países, especialmente a Latinoamérica, porque la religión católica acá tiene peso, pero allá en Norteamérica no tiene tanto peso. Para corroborar esto, miremos una lista de vírgenes latinoamericanas. ¿La van a escuchar? En fin, el tiempo me permiten
Hola hermano, yo tengo aquí el bosquejo. Bueno, pero voy a tratar de evacuarlo. Amén. Yo quiero es que podamos entender algo. Esa lista es la siguiente, escúchenla. Virgen del Carmen de Maipú, en Chile. Inmaculada Concepción en Nicaragua. Virgen de Suyapa, en Honduras. Virgen de los 33 en Uruguay, porque la primera lista que vimos es del mundo antiguo, antes de Cristo. Ahora esta es de nuestra acá. Virgen de los 33 en Uruguay. Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba. Hubiera un cubano por ahí para que nos confirmara. Nuestra Señora de Luján en Argentina. Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia. Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica. Todo esto es Latinoamérica. Nuestra Señora del Quinche en Ecuador. Nuestra Señora de la Paz en El Salvador. Nuestra Señora del Rosario en Guatemala. Nuestra Señora del Viejo en Nicaragua. Nuestra Señora de Caupé en el Paraguay. Nuestra Señora de la Evangelización en el Perú. Nuestra Señora de la Divina Providencia en Puerto Rico. Nuestra Señora de los Mercedes en República Dominicana. Nuestra Señora de Guadalupe en México. ¿Se han oído? Hasta en las novelas por ahí lo ve uno de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Nuestra Señora de Chiquinquirá, ¿dónde? Colombia. Colombia, patrona del conductor, de los conductores. Nuestra Señora de Coromoto, ¿a dónde? En Venezuela. ¿Está viendo? Hasta ahí llega la pequeña lista que levanté, pero eso indica la popularidad que tiene este culto. Este es un culto que tiene autopoder, que tiene una fuerza tremenda. Entonces les hago una pregunta, hermanos queridos y amigos. ¿De dónde creen ustedes que hayan proliferado tantas vírgenes? ¿Está la pregunta hecha? Es un semillero procedente de la gran diosa babilónica, donde casi todas ellas tienen la peculiar característica que las asocia con la sexualidad y con el niño en los brazos. Y la sexualidad, la reproducción. Todas estas vírgenes son simples versiones de Semirame, la esposa de Nimrod, la cual transmitió a todas las demás vírgenes del mundo su venenosa herencia genética, fruto de una fuerte y audaz camuflaje espiritual. Se camufló, se mimetizó entre la gente, mostrándose como una divinidad. El culto a María es la continuación de la diosa madre. Es un ejemplo patético de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días con la adoración de la Santa Madre en todos los pueblos de la tierra. Como lo hemos visto, es la misma imagen con diferentes nombres en cada cultura. Obviamente, oigan esto, estas representaciones no son símbolos cristianos, toda vez que tuvieron su origen en Babilonia, anterior al cristianismo. Por eso la Biblia las llama dioses ajenos. Ábranlo. Éxodo 20. Éxodo 20. Ábranlo. ¿Me lo leen? Éxodo 20. ¿Lo hallaron? Los versos 2 al 5. Léanlo, hermanitos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Fuerte, celoso, amén,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. ¿Lo oyeron? ¿Lo leyeron? No tendrás dioses ajenos. Ajeno es lo que no es mío. El mío, el Dios mío ahora se llama Jesucristo. Amén. Los demás dioses son ajenos, no me interesan. Amén. Lo ajeno es de su dueño, dicen por allí. Lo ajeno es de su dueño. Por eso se llama, o lo llama la Biblia, dioses ajenos. Amén. Pero cerrando un poco ya, vamos a mirar el Salmo 115. Yo voy a leer. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a leer del 1 al 11. Pero espero que lo tengan. Hermano, y glorifiquemos al Dios del cielo en esta mañana. Lo leo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Uno que le dé gloria a su nombre. ¿Por qué? Por su misericordia y por su verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Oye, y esos evangélicos que adoran ahí, nosotros no vemos ni un santo, ni una virgen. Nosotros no vemos aquí ni un ángel. Nada, no vemos nada. Bueno, la verdad es que no lo ven porque el Dios nuestro es invisible, pero Él sí está por ahí. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero la gente quiere ver algún objeto. Y ellos no, ¿qué es lo que adoran? Y por eso preguntarían, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está? ¿Y por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? La respuesta es, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Así es. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son igualitos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Oh Israel, confía en Jehová. Amén. Él es tu ayuda. Amén. Y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda. Apláudalo con ganas. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Si quiere pasar el resto del día aplaudiendo, hágalo. Lo merece. Lo merece. Lo merece el Señor. Que le aplaudamos toda esta tarde y más. Porque Él es el Dios de los cielos y la tierra. Y todo lo que quiso ha hecho. Aleluya. 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 Oh, grande. 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 Soberano. Grande. Hermanos, amigos, no es que nosotros no creemos en María como dice la gente. Lo que pasa es que nosotros sabemos que por encima de Dios no hay nadie. Y si María es madre de Dios, entonces está por encima de Dios. Pero Dios no tiene madre. Y por encima de Él no hay nadie. Esto contradice la doctrina pagana de los dioses y de las diosas. Porque no existe feminidad en el cielo. Y para completar o complementar, dice aquí, los que teméis a Jehová. ¿Dónde están los que temen a Jehová? A ver. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Como con un escudo nos rodeará de tu poder. Es vuestra ayuda
y vuestro escudo. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Los mares, los ríos, las montañas. Su gloria sea sobre cielo y tierra. Aleluya. Aleluya. Por algo el apóstol Pablo dijo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Por eso la Biblia dice huir de idolatría. Por eso, por esa máquina tan estupenda que ha minado el mundo. Pero en este momento nosotros sabemos a ciencia cierta que nuestro Dios está por encima de todo. Y que cuando nos pregunten, ¿dónde está tu Dios? Hay una respuesta esta mañana. ¿Quiénes quieren decirla conmigo? ¿Dónde está tu Dios? Digamos, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Digamos todo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Otra vez, nuestro Dios está en los cielos. Y aquí, todo lo que quiso ha hecho. Si los efesios, hermano Álvaro, hermano Antonio, si los efesios duraron 2 horas gritando, grande es Diana de los efesios, ¿por qué no gritamos toda la tarde hoy? Toda esta tarde diciendo, nuestro Dios. Dígalo. 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 No pueden ser más fervientes los paganos que los cristianos. Dígalo otra vez. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios